Si hay algo que distingue a un país como el nuestro, es la gran riqueza en recursos naturales. El hecho de contar con parte de la gran selva amazónica, el hecho de contar con grandes páramos aún activos en nuestro país, el hecho de contar con nuestros grandes pisos térmicos hacen que no solo la producción ganadera y agrícola se convierta en un elemento importante y diferenciador, sino el que también otro tipo de recursos energéticos como el carbón y el petróleo, en lo que somos absolutamente ricos, nos posicionan. Pero la posición geográfica de un país como el nuestro ha permitido también incursionar en lo que tiene que ver con las energías alternativas o energías limpias. ¿Cuáles son las principales ventajas de este tipo de producción energética? Porque en un país como el nuestro y en un continente valdría la pena apostarle hacia dónde va nuestro país, que sea la siguiente nota de contexto la que nos ayude a entender a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, la importancia de incursionar en energías alternativas. Renovable es aquel recurso a partir del cual se obtiene la energía. No es que la energía como tal sea renovable. Toda energía, por la primera ley de la termodinámica, es renovable. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, así la enuncian coloquialmente. Entonces, lo que verdaderamente es renovable es el recurso a partir del cual se obtiene la energía. Por ejemplo, el petróleo y los hidrocarburos no son renovables. ¿Por qué? Porque son una fuente que se agota. Se dice que en unos 15 o 20 años ya los niveles de reservas de petróleo en el mundo van a estar totalmente agotados. Entonces, ese recurso no es renovable. ¿Por qué no es renovable? Porque para volver a tener petróleo habría que esperar millones de años a que el petróleo se vuelva a formar a partir de materia orgánica en descomposición. Las energías renovables, a ver, hay varias. Está la energía solar. La energía solar tiene dos clasificaciones, la energía solar activa o fotovoltaica y la energía solar pasiva o térmica. La energía solar activa consiste en unos paneles que se llaman paneles fotovoltaicos que están construidos con un material especial y ese material se excita con los fotones de la luz. La luz está compuesta por unos fotones, o también se puede considerar como una onda. Esa luz, cuando llega e impacta sobre un material especial, lo excita y hace que ese material especial libere electrones. Los electrones son unas partículas subatómicas que tienen carga negativa y esas partículas subatómicas son la corriente eléctrica. La corriente eléctrica está hecha de electrones. La energía solar térmica es la que se usa convencionalmente también con unos colectores solares para calentar agua. Entonces muchas veces no necesitamos, digamos, una tina y conectarla a la electricidad para calentar agua o poner una tina por gas para calentar agua, sino que se pone un tanque de un color oscuro que se llama colector solar, se pone en la azotea de una casa, en la azotea de un edificio y la radiación solar calienta esa agua queda caliente durante todo el día y usted la puede utilizar. Entonces hablamos de la solar, la eólica, existe otra que es la geotérmica, es energía que se obtiene directamente a partir del calor en el interior de la Tierra. También existe la energía mareomotriz, que es utilizar la energía del movimiento de las olas. Sabemos que el mar está en continuo movimiento, ese movimiento es energía cinética y esa energía cinética se puede también convertir en energía eléctrica. Existe la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía mareomotriz y la energía magnetohidrodinámica. Colombia es un país que en estos momentos está empezando a explorar lo que son las energías renovables, a pesar que aproximadamente el 65% de la electricidad que generamos en el país lo hacemos a partir de grandes centrales hidroeléctricas. Estas no se consideran del todo renovables por el impacto ambiental que tienen. ¿Por qué? Porque tengo que inundar una zona bastante grande, eso implica que la fauna pues desaparezca y muchos factores de desplazamiento también de población. Entonces nuestro país en estos momentos está empezando
a dar los primeros pasos. Eso gracias a la sanción presidencial de la Ley 1715 en el año 2014. Los países con mayor inversión en energías alternativas son principalmente los países europeos y Estados Unidos, pero hemos estado encontrando que en los últimos años países como México, en Latinoamérica como México, Chile y Perú y Uruguay han estado teniendo una inversión bastante fuerte, y si nos vamos un poco hacia el oriente vamos a encontrar que China e India han tenido una inversión bastante significativa, lo que ha hecho que el panorama de las energías renovables en el mundo sea cada vez mayor, que sea una alternativa para llevar energía a quienes no la tienen. Inicialmente considero que se debe sancionar la ley 1715, se debe reglamentar. Lo que se busca con esa reglamentación es básicamente que se pueda dar incentivos económicos y tributarios a las personas y a las entidades que están implementando esto, y que también nos permita de alguna manera llevar a las personas que no tienen acceso a la electricidad, pues este tipo de fuentes que son modulares, permiten su instalación en lugares que son remotos, que no tienen conexión a la red eléctrica de distribución tradicional. Eso yo considero que sería el primer paso, y también tener unos datos estadísticos confiables que nos permitan tener historias sobre cómo ha venido evolucionando a través del tiempo las diferentes fuentes de energías, como lo es el sol, el viento, los residuos de la biomasa, energía geotérmica, entre otras. El principal reto se enfoca en gran medida hacia lo social y también a lo económico. ¿Por qué? Porque en estos momentos las energías renovables no son competitivas en el país debido a los altos costos de implementación, pero en el momento en el cual estas empiecen a ser implementadas en mayor medida, los costos van a disminuir, y eso va a permitir que se pueda llevar electricidad de una manera limpia a mayor cantidad de personas. Una apuesta importante de la Universidad Pontificia Bolivariana tiene que ver con la sostenibilidad. No sé si ustedes sabían que al interior de nuestro campus, que bien podemos pensar como un pulmón verde de nuestra ciudad, a través de las diferentes estrategias y dentro de ellos de la creación y la implementación del foco de energía, es posible entender una ciudad que todos los días y un país va caminando hacia la sostenibilidad desde las energías limpias. Paneles solares, el hecho de contar con diferentes formas, desde, por ejemplo, el transporte limpio y otra serie de recursos, hacen de nuestra universidad en el centro de la ciudad de Medellín y de Colombia una excelente alternativa para que la energía limpia sea bienvenida también a un país como el nuestro. Desde el Comité Científico del Foco de Energía y cuáles son las principales apuestas desde los proyectos de investigación y estrategias que se vienen implementando en nuestra universidad para el bien de la ciudad. Desde el Foco de Energía se vienen trabajando en su agenda particular varios proyectos que lo que buscan es conjugar esfuerzos. La investigación dentro del Foco de Energía tiene como pilares a grupos de investigación altamente ranqueados dentro de Colciencias. Tenemos grupos de áreas de mecánica, química, eléctrica y electrónica. Fundamentalmente estos grupos son categoría A y A1 de la última convocatoria de Colciencias, y los proyectos que se han desarrollado han sido proyectados, visualizados fundamentalmente hacia investigación aplicada, teniendo presente las necesidades del sector, del empresariado y de todos nuestros socios estratégicos. Algunos ejemplos de estos proyectos, principalmente asociados con generación distribuida y energías renovables, son los desarrollados dentro del proyecto Microred Inteligente, generación solar fotovoltaica, transporte eléctrico, la parte de almacenamiento de energía, la parte de eficiencia energética. Todo eso ha sido tratado dentro de la agenda de proyectos del Foco de Energía. El Grupo de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica se han desarrollado múltiples proyectos. Dentro de los más relevantes tienen que ver con proyectos de movilidad eléctrica, con la empresa Renault,
se tuvo y en este momento se tiene un vehículo híbrido, de rango extendido, un Chevrolet Bolt, el cual ha venido siendo monitoreado, se ha evaluado su desempeño durante aproximadamente 2 años. Proyectos también con empresas del sector como Exem, que es el operador de red, es la filial de ISA, de Interconexión Eléctrica S.A. También se han venido desarrollando proyectos encaminados en el monitoreo eléctrico del todo el sistema interconectado nacional. Poder ver cómo se puede volver más eficiente el sistema, cómo se mitigan los apagones, cómo se mitigan los colapsos de tensión. Bien sabemos que hasta hace poco sufrimos un serio fenómeno del Niño que generó un serio problema de posibles apagones o desconexiones de cargas. Sabemos que este es un problema que vamos a seguir teniendo por siempre, entonces en este aspecto nosotros como UPB tenemos que propiciar por el desarrollo de soluciones innovadoras, tenemos que propiciar por el desarrollo de soluciones que permitan diversificar la matriz energética de nuestro país, porque la matriz energética en un alto porcentaje proviene de recursos hídricos. Entonces el objetivo también de nuestra universidad, del proyecto, particularmente el proyecto Microred Inteligente, es propender por la instalación y diversificación de generación alternativa para poder diversificar esa matriz energética y poder tener en eventos de emergencia, como lo es el fenómeno del Niño, posibilidades alternativas de generación de energía eléctrica que eviten tener problemas serios de apagones o reducción en el consumo energético. Hay unos objetivos sostenibles de desarrollo sostenible que se han venido desarrollando para los próximos 15 años que tocan un montón de aspectos desde el punto de vista social, ambiental, cultural. La universidad afortunadamente ha venido trabajando en ese tipo de temas desde hace algún buen tiempo. Últimamente con estos desarrollos que ya hemos mencionado, básicamente es permitir esa concientización del ciudadano a pie, hacer cosas tan simples como utilizar de la mejor manera los recursos energéticos, no desperdiciar en excesos de energía, tener una concientización del reciclaje, permitir tener ese desarrollo de objetivos sostenibles de la mejor forma para propiciar esa mitigación de gases de efecto invernadero que sabemos que bastante mal nos han hecho y posiblemente puedan generar problemas muy serios dentro de unos cuantos años. La agenda del foco de energía es una agenda diversa, que básicamente lo que busca es una sinergia de todas las áreas que desarrollan investigación dentro de la universidad relacionadas con el tema de energía. Tenemos entonces programas y proyectos que van de la mano con la ingeniería química y las ciencias de los materiales, energía en sí mismo, lo que es eficiencia energética, generación distribuida, la parte de ingeniería eléctrica, la parte de automatización de procesos e incluso interrelación con otros focos de la universidad como el foco de salud en proyectos de telemedicina, el foco de agua, alimentación y territorio, en proyectos que propenden por la energización rural. Tal es el caso de los que se adelantan dentro de la Microred Inteligente. En el proyecto Microred Inteligente, del cual hacemos parte IDI y mi persona, también se han venido desarrollando diferentes proyectos encaminados a todo el tema de sostenibilidad. Es el caso de la instalación de generadores solares fotovoltaicos dentro del campus. Al momento tenemos instalados 50 kilovatios pico distribuidos en diferentes lugares. También tenemos un biodigestor anaerobio que utiliza los desechos orgánicos de restaurantes de la universidad, materiales de poda, aguas negras, para poder convertir todos estos insumos en gas metano para cocción o en su defecto para generación de energía eléctrica.
Adicional a eso, pues dentro del proyecto también tenemos proyectos de eficiencia energética, como son la instalación de iluminación LED de alta eficiencia en diferentes lugares del campus, medidores inteligentes serán instalados dentro de los próximos meses para permitir esa indagación, esa consulta en tiempo real de todo el consumo que tiene la universidad y poder diagnosticar en términos de gestión energética cuál es el potencial o qué es lo que la universidad ha venido haciendo en temas de reducción de energía. El 9 de noviembre de 1995 se inauguró el corazón académico de la universidad, la Biblioteca Darío Múnera Vélez, un lugar importante en lo físico y lo afectivo de la comunidad universitaria. Universidad Pontificia Bolivariana, 80 años de tradición e innovación. El Aula Magna Monseñor Manuel José Sierra y el Templo Universitario son símbolos de la personalidad, identidad y la fe de la universidad. Universidad Pontificia Bolivariana, 80 años de tradición e innovación. El 11 de agosto de 1948 se inaugura Radio Bolivariana AM. Hoy, con más de 65 programas radiales, continúa cumpliendo su misión difusora del pensamiento católico y los logros de la UPB. Universidad Pontificia Bolivariana, 80 años de tradición e innovación. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, un programa que involucra una visión interdisciplinaria y agrega un componente para su gestión en procesos de innovación, gestión del conocimiento y gestión de la tecnología, con el fin de garantizar el aprovechamiento económico de las creaciones y producciones intelectuales que se convierten en activos productivos del siglo XXI. Brinda las herramientas necesarias para ampliar las competencias en el área de creación intelectual, desde su producción hasta la generación de lucro. Ofrece un plan de estudios actual y pertinente con el siglo XXI gracias a su énfasis en gestión de la tecnología. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Bolivariana. La Universidad Pontificia Bolivariana nació en Medellín en 1936 como la Católica Bolivariana. 80 años más tarde, se extiende a gran parte de la geografía colombiana. Universidad Pontificia Bolivariana, 80 años de tradición e innovación. Hubo en la actitud y en la acción de los estudiantes fundadores mucho fervor y entusiasmo juvenil, provocados por el clima de exaltación política de la época. Hubo también intuición, conciencia histórica y capacidad de riesgo. Universidad Pontificia Bolivariana, 80 años de tradición e innovación. En la conjugación de los dos colores de su bandera y en la de sus signos, los fundadores de la UPB simbolizaron su dimisión de la Universidad de Antioquia y la creación de una universidad distinta para vivir su fe católica y practicar su moral sin tolerancias. Universidad Pontificia Bolivariana, 80 años de tradición e innovación. Gracias a la academia, a la innovación que se da en las diferentes universidades, a los proyectos de investigación de estos jóvenes investigadores que en nuestra ciudad y en nuestro país tratan de crear alternativas de energía que lleguen a los sectores más vulnerables de nuestro país y de nuestra ciudad,
Es por lo que poblaciones donde difícilmente hay acceso a la energía eléctrica pueden contar con un recurso tan importante como este. ¿Qué se viene haciendo desde los diferentes proyectos de investigación en universidades como la de Medellín y la de Antioquia para que nuestra ciudad y nuestro país se encuentre en la academia y en la investigación una alternativa de producción energética? El Grupo de Investigación en Energías Alternativas, Grupo GEA, es un grupo que comenzó hace más de 20 años trabajando el tema principalmente de la energía fotovoltaica y la energía hidráulica para generar dispositivos, para construirlos e instalarlos principalmente en las zonas no interconectadas, donde tenemos un público que hoy en el siglo XXI no tienen energía eléctrica, por tal motivo adolece de todas estas necesidades y son un montón de necesidades insatisfechas. Por tal motivo, nosotros como grupo desarrollamos dispositivos para que ellos generen energía eléctrica y así poderles satisfacer esas necesidades insatisfechas. Principalmente el tema de la energía hidráulica. Nosotros hacemos aprovechamiento de los recursos hídricos que tienen cada una de estas poblaciones para la picogeneración de energía eléctrica a partir de este recurso. Nosotros hablamos de picogeneración cuando desarrollamos turbinas que funcionan muy bien entre los 0 y los 10 kilovatios. Hemos desarrollado diferentes tipos de turbinas, ya sea Pelton, turbinas Mitchell-Banky, hemos desarrollado también turbinas de impacto y hemos desarrollado, últimamente estamos trabajando en el aprovechamiento de recursos hídricos de río, o sea, turbinas de cabeza cero, todos para la generación de energía eléctrica. El Grupo de Investigación GreenEn es un grupo relativamente nuevo que nació a raíz de la necesidad de soportar la investigación que se hacía en el programa de Ingeniería en Energía. A través del programa de Ingeniería del Grupo GreenEn hay 3 líneas, digamos, que son la fortaleza del grupo, que venimos en construcción, que son energías alternativas y renovables, Smart Grid y mercados energéticos, haciendo en este momento, en esta primera parte de crecimiento del grupo, más énfasis en energías renovables y alternativas. Desde la parte ambiental se han desarrollado también varios proyectos. Uno de ellos es la consolidación de un simposio en energía y medio ambiente, el cual ya se ha desarrollado en 2 versiones y hemos tenido pues, la oportunidad de contar con grandes personalidades de la ciudad. Por ejemplo, nos acompañó el secretario de Movilidad, nos ha acompañado pues, el grupo Renault con sus vehículos eléctricos. También hemos participado participamos de una convocatoria la cual se vio frenada por temas de cambio de gobierno con Metroparques para el aprovechamiento de las microalgas que están sobre la laguna para aprovecharlas en su forma de biodiesel. Actualmente hay un proyecto en ejecución, precisamente en la primera línea, que es energías alternativas y renovables. Es un proyecto de energía solar fotovoltaica en donde lo primero es hacer un diagnóstico de la radiación solar presente en la ciudad de Medellín, en particular en el Valle de Aburrá, para determinar cómo han influido durante todos estos años esos cambios climáticos y determinar cuál es ese verdadero potencial de radiación solar que hay en la ciudad de Medellín. Frente a las otras líneas de Smart Grid y mercados energéticos han estado un poquito inactivas porque estamos a la espera de crecer el grupo. Sin embargo, en el grupo hay dos integrantes que pertenecen al WEC Colombia y en particular a Futuros Líderes Energéticos, en donde el estudio de los mercados energéticos se ha hecho de manera indirecta, pero a través de esa red de conocimiento se ha logrado avanzar en hacer encuestas, en tener datos estadísticos que permiten definir diferentes líneas, sobre todo más que líneas, digamos puntos de partida para hacer investigaciones tanto en mercados energéticos. Con el Centro de Investigaciones que trabaja con empresas públicas,
Hemos instalado 2 turbinas, unas estuvieron instaladas en el Carmen de Viboral, aprovechando el recurso hídrico de una pequeña localidad, y colocamos una turbina Mitchell-Banky que estuvo funcionando muy buen tiempo. El desarrollo de las microturbinas ha tenido digamos una evolución, donde primero comenzamos con las que existían. Entonces las personas instalaban la turbina que podrían conseguir. ¿Qué problema trae ello? Que no se hacen evaluación de materiales, no se hace un buen recurso hídrico, entonces utilizan mayor caudal del que deberían de utilizar, utilizan mayor cabeza de la que podrían disponer. Por tal motivo, están desaprovechando la fuente energética. Nosotros, como grupo de investigación, lo que hemos planteado es que para cada uno de esos recursos hídricos que tienen las personas, para cada una de esa disponibilidad energética que tienen, desarrollarles exactamente la turbina que así lo requieran, con los mejores materiales que soporten las condiciones climáticas e hídricas que tenemos en cada una de las regiones, con los mejores diseños, con la mejor fabricación y con el mejor sistema de control para poder satisfacer cada una de las necesidades. Por tal motivo, todos nuestros proyectos están encaminados siempre a encontrar la mejor eficiencia del recurso hídrico, no desaprovechar los recursos naturales como se están desaprovechando en este momento. Inicialmente, pues hemos asumido muy fuertemente el tema de la energía solar fotovoltaica. Hemos realizado varias investigaciones, hay un proyecto en curso que arroja unos valores muy importantes, se ha generado una espacialización de lo que significa la irradiación que se tiene sobre el Valle Aburrá. También lo que queremos es actualizar los mapas de radiación para que sea mucho más efectiva la toma de decisiones frente a la instalación o no instalación de un sistema solar fotovoltaico. En ese momento también estamos desarrollando un proyecto que esperamos se materialice rápidamente, es la reconversión tecnológica de la Universidad de Medellín hacia las energías renovables, entonces es la instalación de un sistema interconectado de energía solar fotovoltaica, y también estamos trabajando fuertemente en la reconversión tecnológica de la iluminación. Si algo distingue a los seres humanos en el planeta y que nos diferencia incluso de otros seres vivos, es nuestra falta de memoria. Aquellos compromisos que se adquirieron hacia finales del año 2015 en esa cumbre mundial para tratar de bajar en algo aquellos grados de contaminación y que permitieran que efectivamente el cuidado del planeta fuera mucho más asertivo, probablemente los vamos desechando, se nos van quedando en el olvido. Va siendo hora que efectivamente los compromisos de los grandes países puedan tener seguimiento, y seguramente lo han tenido, pero quizá no del modo adecuado. Si fuese así, ¿por qué en países como el nuestro y en este lado del mundo resulta más costoso producir energía limpia, energía alternativa, que incluso seguir trabajando con las energías tradicionales? Algún día el carbón, el petróleo, lo fósil tenderá a desaparecer. Y si no vamos a la vanguardia, y si no le apostamos, y si no hay políticas de Estado claras para el cuidado del medio ambiente, entonces seguramente continuaremos rezagados. Todas las implementaciones tecnológicas, su importancia, sus costos, pero sobre todo casi que la obligatoriedad a la que estamos abocados, será la invitación que se nos haga por parte de un docente investigador de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Es hora de despertar y de crear conciencia. Normalmente los combustibles fósiles generan gases que se llaman gases de efecto invernadero, y eso es lo que, de acuerdo a unas ciertas teorías, lo que está provocando un poquito el calentamiento global. Esos gases de efecto invernadero son inevitables cuando se utilizan los combustibles fósiles.
Eso es una desventaja frente a los combustibles o digamos más bien las fuentes alternativas como el caso de la energía solar, la geotérmica, la eólica, la mareomotriz, que supuestamente no generan este tipo de gases y tampoco ningún otro tipo de contaminación. Sin embargo, algunos tipos de problemitas muy relacionados, por ejemplo, con el ruido, en el caso de la energía eólica, se le atribuye como un pequeño problema ambiental. Pero esa es la gran ventaja, el no generar gases de efecto invernadero. Para un país como Colombia, la inversión inicial de fuentes alternativas de energía es alta y eso hace que no sea muy competitivo con las energías convencionales de origen fósil. Entonces muchas veces no se hace tan rentable por esa razón, lo que obliga muchas veces a que el gobierno tenga unos incentivos que motiven, digamos que compense la implementación de estas energías alternativas. Pero si lo vemos desde el punto de vista ambiental, yo diría que sí hay rentabilidad. Entonces, si uno pone en una balanza parte económica y la parte ambiental, yo pienso que ahí estas energías alternativas juegan un papel muy importante. Son energías limpias, te generan casi nada el impacto nocivo al ambiente, cuando la otra se tiene muchos problemas, incluyéndole también la situación de que las fuentes renovables pues casi que son ilimitadas. En cambio, las fuentes de origen fósil tienen su límite. Las reservas vienen ya agotándose y viene a haber un problema hacia el futuro que no va a ser rentable seguirlas utilizando. Hablando un poquito de los PRO, son energías que no generan impacto ambiental, son limpias por ende, tienen la posibilidad de que en ciertas zonas no aisladas del país, donde el sistema interconectado no llega, hay recursos que se pueden utilizar. Tienen la facilidad de que muchas veces hay tecnologías apropiadas que las permiten recuperar, por ejemplo, residuos agroindustriales que son un problema ambiental. Estas tecnologías ayudan a recoger esos residuos e incorporarlo como fuentes alternativas de energía. En cuanto a las cosas negativas, hombre, está la alta inversión inicial, muchas veces hay desconocimiento de ellas y por lo tanto no se implementan. Pues este tipo de energías alternativas no son constantes, son variables en el tiempo, son erráticas. Muchas veces se tiene en un momento determinado esa fuente, pero en otros momentos no. Pero la alternativa es empezar a unir y conjugar varias fuentes de energía al mismo tiempo, lo que llaman los sistemas híbridos. En este sentido se está investigando un poco. Inclusive la Universidad Nacional pues tiene un proyecto justamente de incluir sistemas híbridos y eso permite que cuando hay disponibilidad de un recurso y no del otro, pues se utiliza con el que hay y después viceversa, cuando se acaba el otro empieza a funcionar el que hay. Entonces ese sistema ayuda a, digamos, de alguna manera a aprovechar la deficiencia de no ser una fuente constante en el tiempo. Como parte positiva de las energías convencionales, yo diría, o ventajas, es que ya sus tecnologías que permiten su aprovechamiento son tecnologías maduras, muy comerciales, se conocen, por lo tanto sus costos de implementación son bajos, ¿sí? Esa es una gran ventaja. La otra es que esas fuentes de energía se pueden disponer de manera constante. Las tienes en el momento. Si tú tienes el recurso, pues puedes disponer permanentemente con ella. No tienes el problema de la variabilidad que se tiene en las fuentes alternas de energía. Sus partes negativas, lo hemos mencionado, es la parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, que sus reservas están en un proceso de decline, está cada vez agotándose y cada vez vamos a tener menos posibilidades de utilizar estas fuentes de energía. En el país han habido intentos muy maravillosos como el caso de Gaviota. Yo diría que muchas de las universidades han tenido proyectos en energías alternativas de energía. ¿Qué ha pasado? Es que no se le ha dado la continuidad. Y la continuidad
es muy importante, y para darse continuidad no solamente la dedicación en tiempo, sino también en recursos. Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a fallar, que muchos de esos esfuerzos que se hacen en un momento determinado terminan de alguna manera dilapidados porque no se le da esa continuidad. El sector industrial también debe jugar un papel importante, y yo pienso que ahí es donde uno hace como un poquito de reclamo, ¿no? Donde el sector industrial también tiene que ayudar en fomentar este tipo de, no dejarle todo como al papá gobierno en ese sentido, ¿no? Hay una cosa muy importante en toda esta cosa de la continuidad, y es pensar que hay que construir cosas. Colombia se ha caracterizado mucho desde el sector industrial a ser un poco más comercial, entonces a coger y a traer tecnología, a comprar tecnología, y resulta que este tipo de cosas, este tipo de energías alternativas requiere una maduración en el interior del país, que obligue de alguna manera a desarrollar este tipo de tecnología, y para eso sí se necesita esfuerzo muy decidido de todos los sectores. El país dentro de estos 60 años, y yo diría que el mundo en general, va a seguir consumiendo combustibles fósiles. Pero yo aprovecho la pregunta para algo interesante. Colombia tiene reservas de carbón muy interesantes. Es un combustible fósil, no es una energía alternativa, pero de ese combustible pueden salir muchas y muchos subproductos de muy alto valor agregado. Yo pienso que una combinación de un combustible fósil como el carbón, que es muy abundante, que puede de alguna manera generar una dinámica social, porque en las zonas donde están muchas veces hay problemática social, podría ser combinada con fuentes alternas de energía, como lo vienen haciendo otros países, como el caso de Alemania y el mismo Estados Unidos. La UPB tuvo por tradición hasta la década del 90 la celebración de un desfile conmemorativo que cerraba las actividades del aniversario. Este desfile arrancaba en la sede principal de la universidad en la playa y terminaba en la Catedral Metropolitana con un Te Deum en acción de gracias. Universidad Pontificia Bolivariana, 80 años de tradición e innovación. Uno de los grandes hechos que jalonaron el desarrollo urbano de Medellín fue la construcción de la Avenida Bolivariana, llamada así porque el campus universitario se encontraba a la orilla y porque la universidad colaboró financieramente con su construcción. Universidad Pontificia Bolivariana, 80 años de tradición e innovación. No se podrá ser un perfecto bolivariano sin estar convencido de la misión cultural y social que a la universidad corresponde llevar en la vida colombiana. Universidad Pontificia Bolivariana, 80 años de tradición e innovación. Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías. Maestría en Cine Documental UPB. Proyección teórica inspirada en la vida. En 1966, Monseñor Félix Henao Botero definió ante la comunidad universitaria las que para él eran las tres características esenciales de la bolivariana. La universidad es católica, social y docente. Universidad Pontificia Bolivariana, 80 años de tradición e innovación.
Su poder nos mueve. En el oriente antioqueño, en el sector de Llano Grande, se encuentra la primera construcción con certificación internacional LEED Port Homes en categoría oro o gold. Certificación que se da desde Estados Unidos, una construcción de 550 metros cuadrados, totalmente sostenible y amigable con el medio ambiente. La primera, o mejor aún, la única en Latinoamérica. Lo que significa que cuando de apostarle a las construcciones amigables se trata, sí es posible. De la mano del arquitecto en obra y del director técnico de la casa, conoceremos un poco esta experiencia, sus principales alcances y sobre todo cómo se dio la realización de esta construcción para la obtención internacional de dicha certificación. La nota con la que quedamos en este momento. La compañía busca viabilizar un mercado y es el tema de la vivienda sostenible. Primero indaga porque tiene un sistema constructivo para atraer al país y cómo hacerlo atractivo. Encuentra la certificación LEED y dice, pues se da cuenta que en Colombia no se ha desarrollado en la categoría Homes. Entonces apunta a ese tipo de proyectos. Posterior a este se hace una etapa de diseño. Esto comenzó en el 2013, donde se saca todo el diseño para presentar en primera instancia al USGBC de Estados Unidos, donde se avala el proyecto como diseño y se especifica o se puntualiza a qué categoría nosotros queríamos llegar, que en este caso fue Gold, ¿sí? Luego comenzamos en el 2013 la obra, ubicación del terreno, por temas de certificación por la distancia a ciertos servicios para el cliente y después llegamos a desarrollar un nuevo sistema constructivo con aplicativos de sostenibilidad que nos exigía la certificación. Posterior a eso, lo que nosotros buscábamos o los aplicativos básicos para una vivienda con estándar LEED es el tema de la ubicación, con relación al viento y al sol. Algo muy básico para que ellos acepten un proyecto es el tema de hermeticidad y es algo que no manejamos en el gremio de la construcción. Por eso el sistema constructivo de nosotros hacía un poco más viable. También el manejo de los recursos y de los materiales. Entonces el manejo de los materiales este sistema es a medida, por lo tanto el desperdicio es menor, ¿sí? Y el manejo de los recursos es cómo hacer en el diseño la captación, proceso o administración, uso, reutilización y posible o también entrega del mismo recurso en ciertas condiciones. Pero uno lo que busca en un proyecto LEED es cómo manejar los recursos y hacerlos un poco más eficientes. En temas de energía, la importancia más que sea la capacidad es hacer aplicativos de energías alternativas, ¿cierto? Eso es lo que nos toca en esta época, tomar la decisión y hacer el cambio al chip, ¿cierto? Es
tomar y decir, quiero que mi sistema de energía en algún porcentaje, por mínimo que sea renovable o ambientalmente amigable. Esa es la apuesta de este proyecto. Que esta casa necesite una capacidad, pues es irrelevante. El tema es que un cliente, que la decisión cuando tú vas a construir tu casa, que vas a equipar tu casa con un electrodoméstico o con unos equipos, mirar la ficha y decir, venga, esto tiene algo de eficiencia, eso es lo importante, y hacer que la producción de esos recursos cada vez sean más cercanos a nuestra unidad de vivienda. En este proyecto nosotros producir con paneles solares energía eléctrica, nosotros calentar el agua con tubos solares, nosotros tratar el agua lluvia por agua potable. Por ejemplo, nosotros producir solo la energía solar que necesita, que nosotros consumimos en la casa. La certificación o este tipo de certificación para Colombia es ampliar un poquito lo que ya venía en el tema de ISO, en el tema ambiental, pero aplicado a la construcción y todo tipo de construcción. Da una nueva línea de trabajo para el gremio y nos exige a mantener y a proteger los recursos que abundan en nuestro país, ¿cierto? Estandarizado, estudiado y con unas bases ya de muchísimos años, aunque sea en el norte. Es muy importante tener que es una certificación estudiada, es una certificación que se ha desarrollado y que no es algo que no aplique para Latinoamérica. Si tú no eres consciente como compañía, pero si tú no eres consciente como cliente, nada vas a hacer, aunque la tengas y no la sepas utilizar. Entonces es primero un acercamiento en el tema de conciencia, en el tema de entender qué es la sostenibilidad. La compañía está desarrollando prototipos de vivienda sostenibles con cierto porcentaje de sostenibilidad. Hay que entender que este proyecto es para un estándar, pero la sostenibilidad no depende del estándar, depende de la intención que tengas de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, sí existe la intención, solamente que hay que hacerlo viable, desde lo político, lo económico y el desarrollo empresarial. En el tema del gobierno, sí hay una intención, solamente que hay ciertos procesos de legislación que están muy lentos, ¿sí? Apoyo directamente, digo, está la intención, ¿sí? No hay un apoyo fuerte, con decisión, y en un gremio tan amplio como el de la construcción se necesita un poco más de fuerza. El hecho de que un programa como este haya podido llegar a ustedes significa que indiscutiblemente son muchas las diferentes investigaciones y propuestas alternativas que se vienen haciendo en nuestro país y en nuestra ciudad para que el uso de las energías alternativas o limpias, como se le conoce, puedan cada vez más ir en aumento. Nuestro compromiso es grande. Faltas de políticas institucionales y gubernamentales para que el cuidado del medio ambiente sea una realidad, una inversión eficaz para que el día de mañana podamos tener observatorios claros de construcción o de apuestas mejor a la construcción de alternativas sostenibles. El cuidado del planeta a gritos todos los días nos va diciendo que es necesario, que requiere asimismo una adecuada implementación de estas alternativas. Pero recuerden que eso empieza por lo más mínimo en cada uno de nosotros. No sabemos decir en términos de mediano o largo plazo
¿Qué tanto le apostará nuestro país al uso de estas alternativas energéticas, sobre todo desde el uso de la limpieza, del cuidado del medio ambiente, de poder entender que si bien puede ser costoso, también se requiere políticas serias? Que este espacio de opinión permita entonces la creación de la conciencia para hacer construcciones amigables con el medio ambiente que realmente respondan a las expectativas y a las necesidades de un país que requiere indiscutiblemente irse desarrollando desde su cuidado mismo. Les hemos llevado a ustedes entonces este especial de En Rojo y Negro.